Vamos a ver el día de hoy sobre sistema nervioso autónomo, ¿no? Hemos tocado ya la parte del sistema nervioso somatomotor, que es el que se encarga del control de la postura del movimiento, y vamos a hablar ahora del sistema nervioso autónomo, que como muchos de ustedes ya saben, ¿no es cierto?, se encarga de regular principalmente la homeostasis del cuerpo, es decir, el equilibrio, mantener un equilibrio del cuerpo frente a diferentes factores, tanto externos como internos. ¿Ya? Y ya ustedes han visto en neuroanatomía que el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas principales, ¿no es cierto? El sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. La importancia del estudio del sistema nervioso autónomo radica que, a excepción del músculo estriado, ¿no es cierto?, en el cual solamente recibe inervación de la motoneurona alfa, ¿sí?, el sistema nervioso autónomo va a dar inervación a la mayor parte de órganos del cuerpo. Entonces va a haber, por un lado, muchas enfermedades que constituyen una afectación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y por otro lado, cuando lleguen farmacología, van a ver que muchos fármacos actúan precisamente sobre el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Vamos a continuar y vamos a hacer una pequeña comparación, de repente para estos son los objetivos, y aquí vemos una comparación en cómo está constituido las fibras periféricas del sistema nervioso somatomotor y cómo están constituidas las vías periféricas del sistema nervioso autónomo. Entonces vemos acá, vemos al lado de la motoneurona alfa que está en el asta anterior y vemos cómo su axón hace sinapsis directa con el órgano efector, que en este caso viene a ser el músculo estriado, ¿no? Por otro lado, el sistema nervioso autónomo, las vías periféricas no están constituidas por una sola neurona, sino que van a estar constituidas por dos neuronas, ¿no es cierto? A nivel del sistema nervioso central, esta neurona preganglionar, ¿sí?, que hace sinapsis, ¿no es cierto?, con la neurona postganglionar, ¿sí?, que en el caso del sistema nervioso parasimpático se encuentran en los ganglios, ¿sí?, mesentéricos, por ejemplo, que se encuentran cerca del órgano efector. ¿Ya? Y en otro caso vemos acá el sistema nervioso también, la división simpática, con las neuronas que están en el sistema nervioso central y que van a hacer sinapsis con la neurona postganglionar, que como vamos a ver más adelante se encuentran en la cadena simpática ganglionar. Está constituida principalmente por los ganglios paravertebrales y prevertebrales. ¿Ya? Doctor, habíamos quedado la vez pasada, ¿no es cierto?, que tenemos un límite de tolerancia, ¿sí? Esta va a ser la última vez, ya le expliqué a la doctora, porque habíamos dicho que dábamos 15 minutos de tolerancia, ¿no? El tema es que es bastante perturbador estar en clase y que estén tocando la puerta para entrar, tocando la puerta para entrar, tocando la puerta para entrar. Entonces creo que vamos a ir disciplinando. No sé si en otras clases ha sido lo mismo, pero vamos a tomar un orden, ¿ya? Entonces los invitamos. Yo también ya como persona adulta conscientemente me pasé la hora, no voy a poner insistencia, todo, me doy la vuelta y me retiro. Y aquí también vemos el bien común, no estamos perturbando la clase de los demás compañeros, ¿no? Ahorita de repente va a venir otro, ¿no? Entonces vamos a ordenar. A partir de hoy día, por favor, ya son personas maduras. El que se demora más de 15 minutos en llegar, porque acá en la clase. Bien, seguimos. Entonces, ya se me fue la idea. En resumen, el sistema nervioso autónomo, las vías periféricas van a estar constituidas por dos neuronas. Una neurona preganglionar, que se encuentra en el sistema nervioso central, ¿no es cierto?, y una neurona postganglionar, que van a estar, ¿no es cierto?, en los ganglios que vamos a detallar a continuación. ¿No? Bien.
Entonces vamos a comenzar a hablar del sistema nervioso autónomo simpático. Y ustedes vamos a recordar la anatomía. Tenemos acá, ¿no es cierto?, la médula espinal, y el sistema nervioso simpático, o sea, le dice que viene a ser la sección toracolumbar del sistema nervioso autónomo. ¿Y por qué viene a ser la sección toracolumbar? Porque se va a extender desde el primer segmento dorsal hasta más o menos el tercer o cuarto nivel lumbar. ¿Dónde van a estar ubicadas estas neuronas preganglionares? Van a estar ubicadas en la sustancia gris, pero no en el asta anterior, sino en esta parte que se llama la columna intermedio lateral. ¿Ya? Entonces, en el sistema nervioso simpático, que se extiende entre los segmentos toracolumbares, las neuronas preganglionares van a estar en la columna intermedio lateral. Y como son fibras motoras que dan inervación no al músculo estriado, sino a quién. ¿A quién darían inervación las fibras, los axones de las neuronas preganglionares? ¿Cuáles son los efectores? ¿Cuáles son los efectores? Si en el sistema nervioso vasomotor el efector es el músculo estriado, en el sistema nervioso autónomo, ¿quiénes serían los efectores? Músculo liso, ¿qué más? Este es músculo liso. Músculo cardíaco y células glandulares. ¿No es cierto? Perfecto. Entonces, vemos acá que la neurona preganglionar envía sus axones porque van a dar este sistema de inervación motora, ¿sí? Y se va a dirigir hacia las neuronas postganglionares. Y las neuronas postganglionares en el sistema nervioso autónomo simpático van a estar a nivel de la cadena simpática ganglionar, que va a estar constituida por los ganglios paravertebrales y prevertebrales. O sea, la cadena simpática ganglionar tiene los ganglios prevertebrales, paravertebrales, donde van a estar los cuerpos de las neuronas postganglionares. Y los axones de estas neuronas postganglionares son las que se van a dirigir hacia los órganos efectores. Pero como toda regla tiene una excepción, hay casos en el cual la neurona preganglionar simpática envía su axón directamente a un órgano efector. ¿Sí? ¿Alguien sabe de qué se trata eso? ¿En qué caso vemos eso? En el caso médula suprarrenal. En la médula suprarrenal, ¿ya? Porque las células nerviosas, cuando veamos endocrino, vamos a ver que la glándula suprarrenal realmente son dos glándulas en una. Hay una corteza suprarrenal que forman las hormonas esteroideas y hay una médula suprarrenal que produce catecolaminas. Y la médula suprarrenal son neuronas postganglionares modificadas, ¿sí? Que han perdido sus axones para secretar directamente hacia la sangre las catecolaminas, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Queda claro, ¿no? Estamos bien. Entonces, el sistema, las fibras periféricas del sistema nervioso autónomo, ¿sí?, están constituidas por dos neuronas, sea simpático o parasimpático, la neurona preganglionar y la neurona postganglionar, ¿ya? Y como hemos visto en el caso de la división simpática, ¿sí?, el trayecto que siguen los axones de las neuronas postganglionares es bastante largo, ¿sí? Porque los ganglios simpáticos se encuentran en la proximidad de la médula toracolumbar, a diferencia de la división parasimpática, en los cuales los cuerpos de las neuronas postganglionares se encuentran cerca a las vísceras que van a dar inervación. No voy a entrar en detalles porque eso es parte de neuroanatomía, ¿sí? Pero eso es lo que hay que revisar acá. Este es el sistema nervioso simpático, como hemos visto, con la cadena simpática ganglionar, y aquí vemos el sistema nervioso parasimpático, ¿ya?, que es llamada la sección cráneo-sacra, porque principalmente está constituida por los pares craneales, que están a nivel del tallo encefálico, ¿no es cierto?, y por los nervios esplánicos pélvicos, que están en la región sacra. Entonces, ya es cuestión de recordar, las neuronas preganglionares, tallo encefálico, sacro, envían sus fibras, ¿no es cierto?, hacia los ganglios, por ejemplo, como pueden ser los mesentéricos, que se encuentran en la proximidad de las vísceras que van a inervación.
Eso lo van a revisar. Acá vemos el ganglio óptico, el ganglio mandibular, ¿sí? El ganglio ciliar, ¿no? Que corresponde a los pares craneales. Acá vamos a ver los ganglios mesentéricos, por ejemplo, que dan inversión a las vísceras. Pero la división parasimpática es la considerada cráneo-sacra, ¿ya? Bien, esta clase no es muy larga. Y aquí vamos a hablar cómo ocurre la transmisión química, ¿no es cierto?, a través del sistema nervioso autónomo. ¿Alguien recuerda cuáles son los principales neurotransmisores que participan en el sistema nervioso autónomo? Perfecto. Nosotros podemos resumir, hay más, ¿ya? Pero son los principales neurotransmisores que participan en la transmisión de impulsos en el sistema nervioso autónomo. ¿Alguien sabe cuál es el neurotransmisor que secretan las neuronas preganglionales parasimpáticas? Bueno, ¿cuál es el principal neurotransmisor que secretan las neuronas preganglionales parasimpáticas? La doctora ha dicho que existen dos nada más, acetilcolina, ¿no? Y las catecolaminas, norepinefrina, epinefrina. El principal neurotransmisor que secretan, ¿no es cierto?, las neuronas preganglionales parasimpáticas. Acetilcolina. Doctora, ¿cuáles son el principal neurotransmisor que secretan las neuronas preganglionales simpáticas? La noradrenalina. ¿Tú qué dices, doctora? Doctora, ¿qué dices tú? ¿Apoyas? Neuronas preganglionales simpáticas. Sus terminaciones nerviosas, ¿cuál es el neurotransmisor que libera? La doctora dice catecolaminas. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Pero fuera mía esa doctora. ¿Tú qué dices, doctora? Yo sé la respuesta. Acetilcolina, las simpáticas. Las parasimpáticas. Acetilcolina. Pero estoy hablando de las neuronas preganglionales simpáticas. Las preganglionales simpáticas. ¿Cuál es el neurotransmisor que liberan? La doctora dice catecolaminas. ¿Tú qué dices? Acetilcolina. El voto dilimente. ¿Tú qué dices, doctora? ¿Acetilcolina o catecolaminas? Neurona preganglionar simpática. Acetilcolina. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Ya? Las neuronas, entonces, todas las neuronas preganglionales, sea parasimpáticas o simpáticas, que van a liberar acetilcolina. ¿Ya? Entonces vemos que este neurotransmisor es liberado por la neurona preganglionar y se va a unir a su receptor, que estaría ubicado ¿dónde, doctor? ¿Dónde estarían ubicados estos receptores? Si la neurona preganglionar libera acetilcolina, ¿dónde estarían los receptores para acetilcolina? Espera, doctor. Eso es lo que voy a hablar con los doctores de práctica, ¿ya? Me parece que hay un tema ahí un poquito que hay que analizar, ¿no? Los doctores son cirujanos, entonces el estudio de la fisiología es muy distinto a la anatomía y memoria prácticamente. Pero fisiología más es lectura, es comprensión, abstracción, ¿no? O sea, tú tienes que imaginarte. Entonces, te digo, por lógica, ¿dónde crees que estarían los receptores, ¿no es cierto?, de acetilcolina que libera la neurona preganglionar? ¿Tú qué dices, doctora? ¿Dónde estaría? Se está googleando para ver si tienen la respuesta. ¿Dónde estaría? ¿Dónde crees? Usa tu imaginación, porque acá la fisiología es imaginación. ¿Dónde crees que estarían los receptores? Doctor, ¿tú qué dices? ¿Dónde estarían los receptores? Por lógica. En la neurona postganglionar, pues, sencillo, claro, ¿no es cierto? Y lo hemos visto, es una sinapsis.
y tendría que estar en la neurona postganglionar estos receptores. ¿Sí? ¿Y qué tipo de receptores serían, ñaña? Si se unen a la acetilcolina, ¿qué tipo de receptores son? ¿Cuál es el nombre de los receptores que se unen a la acetilcolina? ¿Ah? Ya no se mandó de frente. Dice nicotínico. ¿Por qué no pueden ser muscarínicos? ¿Dónde encuentras? A ver. ¿Cómo se llaman los receptores para la acetilcolina? Los receptores que se unen a la acetilcolina, ¿qué nombre tienen? ¿Cómo se llama tu programa? Más global. Entonces, ¿cómo se llaman los receptores? Porque, ojo, ¿ah? Colinérgicos. Uno de los primeros, tenemos receptores colinérgicos. Y los receptores colinérgicos pueden ser de dos tipos, ¿no, doctor? ¿Cuáles son? Está bien, nicotínicos y muscarínicos, ¿no es cierto? Y los nicotínicos son de dos tipos. ¿Dónde, o más fácil, dónde crees tú que encuentras, hablando de esta parte, de lo que has aprendido hasta ahora, dónde encuentras tú receptores colinérgicos nicotínicos? ¿Dónde encuentran los receptores colinérgicos nicotínicos? Y allá le sopló. Uno, en la neurona postganglionar. Y dos, muy bien, la unión neuromuscular, ¿no es cierto? Y van a ver que hay uno, porque vean que es el hexantonio y que es la urobucarina. Entonces van a ver cuál es la diferencia de los nicotínicos, cuál es el que pertenece a la unión neuromuscular y cuál es el que pertenece, ¿no es cierto?, a la neurona postganglionar. ¿Sí? Perfecto. Entonces acabamos de encontrar receptores de tipo nicotínico, tanto en las neuronas postganglionares simpáticas como en las parasimpáticas. Sigo preguntando, pero única manera de... Doctor Muñante, ¿qué tipo de neurotransmisor crees que liberan las neuronas postganglionares parasimpáticas? Noradrenalina, dice. Doctora, ¿qué tipo de neurotransmisor liberan las neuronas parasimpáticas postganglionares? Acetilcolina. ¿Y qué liberan las neuronas postganglionares simpáticas? ¿Ya? ¿Y la acetilcolina me dijiste? ¿Sí? A ver, ¿está bien? O sea, ¿están de acuerdo? Dice que las neuronas postganglionares simpáticas liberan acetilcolina y noradrenalina. ¿Pero en qué caso secretan? No pueden secretar las dos. ¿Y en qué casos producen acetilcolina? O sea, no pueden producir las dos, ¿ah? Pero sí, yo te digo, sí, tienes razón, hay neuronas postganglionares, ¿no es cierto?, simpáticas que secretan acetilcolina. ¿Qué casos? ¿Músculos? ¿Qué tipo de músculo? Tu compañera, doctora, ¿qué tipo de músculo? ¿Ah? ¿No? Músculo esquelético. Músculo esquelético, pero para dar inervación a los vasos sanguíneos produciendo vasodilatación, ¿no es cierto? Y también en las glándulas sudoríparas. En esos casos, las fibras simpáticas, o sea, las neuronas postganglionares simpáticas, que dan inervación a las glándulas sudoríparas y a los vasos sanguíneos de los músculos estriados que se produce vasodilatación, te liberan acetilcolina también. En el resto de los casos,
las neuronas postganglionares simpáticas que liberan catecolaminas. ¿Ya? Así lo vamos a resumir. ¿Preguntas hasta ahí? Pregunto. Y en las vísceras que reciben inervación parasimpática, ¿a qué tipo de receptor colinérgico se une la acetilcolina? A ver, doctora. La doctora dice que a nivel del ambiente neuromuscular son receptores nicotínicos, que a nivel de la neurona postganglionar son receptores nicotínicos. En las células efectoras del sistema nervioso autónomo, que son musculatura lisa, que es músculo cardíaco, que son células glandulares, ¿qué tipo de receptor colinérgico hay? Muscarino. ¿No? Pero que sería base, menos como preparación para fármacos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Entonces seguimos. Miren, ahí hemos puesto, esto sí me interesaría que lo aprendieran, ya es un cuadro que habla cuáles son los órganos efectores, ¿sí? Y cuál es la respuesta que produce la estimulación del sistema nervioso parasimpático y cuál es la respuesta que produce la estimulación del sistema nervioso simpático, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, que a nivel del músculo bronquial, la actividad del sistema nervioso parasimpático produce contracción, ¿no es cierto? Y la acción del sistema nervioso autónomo simpático produce relajación. ¿Sí? Vemos que a nivel del corazón, no sé si está por acá, corazón, el sistema nervioso parasimpático produce bradicardia, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca, y el simpático la aumenta. Podemos decir entonces que el sistema nervioso autónomo, la división simpática, es antagonista de la parasimpática. ¿Quiénes dicen que sí? Carguancho. ¿Qué dices? Doctor, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Si estás googleando o estás con el WhatsApp, no sé, pero ¿qué te dice ahí tu compañero? Allá, ¿qué dices tú? ¿Son antagonistas? Sí. Doctor, ¿tú qué dices? ¿Son antagonistas? Sí. ¿Tú qué dices? ¿Son antagonistas? No siempre. ¿Ya? Lo que debemos entender del sistema nervioso autónomo es que las respuestas varían en los diferentes órganos, no siempre son antagonistas. Si me hablas del si me hablas del músculo bronquial, del músculo cardíaco, sí se antagonizan. Pero en algunos casos, la acción del sistema nervioso autónomo es complementaria. Por ejemplo, en las glándulas salivales se complementan. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso parasimpático te va a estimular con una saliva acuosa, es decir, estimula el volumen de saliva. Y el sistema nervioso simpático, por el contrario, busca una saliva viscosa. ¿Pero a qué se refiere la viscosidad? Es una saliva rica en proteínas. Por ejemplo, mucina, que actúa como lubricante del bolo alimenticio, amilasa, que te ayuda a digerir los carbohidratos, ¿no es cierto? Lisocima, que tiene acción bactericida. Entonces no son antagonistas, se complementan. Uno produce más saliva, pero la otra que procura que esta saliva sea rica en proteínas, que cumplen una función, ¿no? Ahora, por otro lado, en otros órganos, la función puede ser sinérgica. Aparato reproductor masculino, sistema parasimpático favorece, ¿no es cierto?, la erección en el varón, y el sistema nervioso simpático la eyaculación. O sea, hay una acción sinérgica, se potencia la función. Y como hemos visto, hay otros órganos que no tienen una inervación dual, solamente recibe inervación de un sistema, como es en la médula suprarrenal, que solamente recibe inervación simpática. ¿Ya? Entonces siempre tener en consideración eso. Bien, entonces ya ustedes también en el tema, es interesante ver el tema de los receptores. Ya han hablado sobre los receptores nicotínicos, sobre los receptores muscarínicos, ¿no? Son sensibles a la mucarina, lo van a revisar. Pero vamos a hablar de los receptores
que se unen, ¿no es cierto?, a las catecolaminas. Doctora, ¿cómo se llaman estos receptores? O sea, las catecolaminas, cuando se liberan, ¿a qué tipo de receptores se unen? ¿Qué nombre tienen? Si en el sistema nervioso parasimpático es colinérgico, en el simpático, ¿qué nombre recibe? A ver. Caguancho. ¿Cómo se llama? Pucha, ¿verdad? Si pongo un examen se me jalado, pregunta fácil, ¿no? Si pongo acetilcolina, esos receptores colinérgicos, norepinefrina, esos receptores adrenérgicos. Y ahora, los receptores adrenérgicos son de dos tipos, alfa y beta. No vamos a entrar en profundizar alfa 1, alfa 2, ¿no? Y generalmente los receptores adrenérgicos son receptores acoplados a la proteína G. Y ustedes ya lo han llevado, porque sí me acabo de enterar que han llevado bioquímica, ¿no? O sea, deben ser unos tigres. ¿Cómo actúa la proteína? ¿Cómo funcionan los receptores acoplados a la proteína G? En resumen. Al unirse el receptor, al unirse el ligando a un receptor acoplado a la proteína G, se produce una serie de reacciones que van a producir la activación de segundos mensajeros, ¿no es cierto? Y este segundo mensajero generalmente en los receptores proteína asociados a la proteína G, ¿cuál es? Alfa. Entonces son las subunidades del segundo mensajero. Es la adenisiclasa, ¿no es cierto? Y esta activación de la adenisiclasa por una serie de funciones que te va a producir una respuesta, como puede ser mayor entrada de calcio, por ejemplo. Así funciona, ¿ya? Pero ojo, lo que tienen que tener en consideración es que la respuesta a los receptores adrenérgicos va a depender de cuáles receptores adrenérgicos predominan en el órgano receptor. Porque hay receptores alfa y hay receptores beta, ¿no es cierto? Y generalmente los receptores adrenérgicos beta son excitatorios, o sea, se une la noradrenalina al receptor beta adrenérgico, se produce un incremento de la actividad de la adenisiclasa, aumenta la concentración de sustancias como 3-fosfoinositol y eso puede producir el aumento del calcio intracelular. Mientras que por otro lado, si en el órgano efector predomina los receptores alfa, hay un efecto inhibitorio, no excitatorio, hay que tener en consideración eso. Pero me quedo con que se aprendan al menos estos cuadritos en los cuales sale qué tipo de receptores expresa el órgano efector y cuál es la respuesta del órgano efector cuando se une el ligando. ¿Ya? Esto como previo a la parte de farmacología, porque como hemos dicho, muchos de los medicamentos que van a ver ustedes actúan a este nivel. Y lo más frecuente, por ejemplo, si hablamos del asma bronquial, ¿no es cierto? Ustedes cuando lleven farmacología, ustedes van a recordar que hay receptores de tipo colinérgicos, ¿no es cierto?, que producen la contracción del músculo liso bronquial, y hay receptores beta-adrenérgico 2 que producen la relajación. Entonces, si se acuerdan de esto, van a recordar por qué en el tratamiento del asma yo uso agonistas beta-adrenérgicos, es decir, utilizo sustancias como el salbutamol que se unen al receptor beta-adrenérgico para estimularlo y produce relajación, porque yo en el tema del asmático es que hay una broncoconstricción. Entonces, al darle el salbutamol que se une a este receptor beta-adrenérgico, se le produce la relajación de la musculatura lisa. Hay una broncodilatación. Pero de repente yo no quiero utilizar, ¿no es cierto?, el salbutamol, sobre todo ahora menos, ¿no? Pero hay personas que son muy sensibles porque también tienen efecto cronotrófico positivo, ¿no es cierto? Acá, ¿sí? Intensifica la contractibilidad y puede intensificar la frecuencia cardíaca. Entonces muchas veces, ya no tanto con los sprays, pero cuando hay el salbutamol por vía oral, necesito venir con taquicardia, ¿no? No quiero utilizar un beta-adrenérgico, puedo utilizar bromuro y ipatrópico.
¿Qué es el bromuro dipatropio? Es un antagonista colinérgico. Es decir, se une al receptor colinérgico, ¿no es cierto?, bloqueando la acción de la acetilcolina, que produce contracción. Entonces, si es un antagonista colinérgico, me va a producir también broncodilatación. ¿Ya? Más o menos como en ese cuadrito, sí me gustaría que aprendieran la respuesta de los órganos efectores a impulso de los sistemas nerviosos autónomos. Bien. Prosiguiendo. Eso es lo mismo. Esta parte de farmacología no me interesa mucho, ya lo verán en fármaco. Eso más o menos un resumen de lo que hemos dicho, que la liberación de acetilcolina genera contracción en el músculo liso en algunos órganos y relajación en otros, que lo hemos visto, ¿no? En algunos tejidos efectores es posible cambiar de contracción a relajación al transmutar la división del sistema nervioso autónomo, que en algunos casos los efectos son complementarios, como hemos visto en el caso de las glándulas salivales, y que las dos divisiones también pueden actuar en forma sinérgica, como es el caso del aparato reproductor masculino, ¿no? Y algunos órganos, como viene a ser la médula suprarrenal, solamente tiene una rama del sistema nervioso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Bien. Esto son las vías que controlan el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Miren, son varias vías. Tenemos la sustancia gris pericuadrital, tenemos el núcleo parabraquial, tenemos la amígdala, el núcleo ambiguo, etc. Lo que me interesa, habíamos visto, ¿no es cierto?, que la vía final común, o sea, la vía final común de múltiples impulsos hacia el músculo estriado era motoneurona alfa, ¿no es cierto? Y esta motoneurona alfa, ya hemos visto, está sometida a la influencia de muchos centros superiores, ¿no? Ganglios basales, cerebelo, corteza, ¿ya? Las neuronas preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, también reciben influencia de centros superiores, no de la corteza, porque es actividad autonómica, pero principalmente de los núcleos paraventriculares del hipotálamo, ¿sí?, y de los núcleos del fascículo solitario. Son los principales centros que van a influenciar, ¿no es cierto?, sobre las neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas. Cuando veamos la parte de neuroendocrina, van a ver que el hipotálamo es la glándula madre. Prácticamente no solamente regula la secreción hormonal, sino también conductual, también sobre las conductas aperitivas, también regula temperatura, etc., ¿ya? Pero el sistema nervioso autónomo recibe principalmente influencia, ¿no es cierto?, del hipotálamo, ¿sí?, y del núcleo del fascículo solitario. El núcleo del fascículo solitario recibe tanto fibras aferentes y eferentes de los pares craneales, ¿ya? Esto es importante el hipotálamo, ¿no es cierto?, porque, como les he dicho, la glándula madre viene a ser el hipotálamo. Tiene función neuroendocrina, o sea, regula la secreción de hipófisis, regula las conductas aperitivas, como viene a ser la sed y viene a ser el hambre, regula la temperatura corporal, ¿sí?, y también las reacciones de huida. Es por eso que cuando ustedes están frente a una emoción o están en una situación de estrés, ¿sí?, sea emocional o físico, hay una respuesta principalmente simpática, ¿ya? Si pudiéramos resumir la función del sistema parasimpático, el sistema parasimpático regula las funciones vegetativas del organismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, respiración, por ejemplo, la función digestiva, ¿no?, los movimientos peristálticos, la digestión y absorción de nutrientes. En cambio, el sistema simpático viene a ser el sistema de la supervivencia, nos prepara para la huida o para la pelea. Cuando ven así las funciones, van a ver que la descarga simpática te produce ¿qué cosa? Taquicardia, ¿no es cierto? Aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, ¿para qué? Para tratar de garantizar un adecuado flujo de sangre hacia los tejidos, ¿sí? Te produce midriasis, ¿para qué? Para que haya una mayor entrada de luz y puedas ver mejor. Te produce vasoconstricción a nivel, ¿qué cosa? De los vasos superficiales, para que en caso de herida no sangres mucho.
¿sí? Moviliza los depósitos de energía, o sea, el glucógeno lo convierte en glucosa, ¿sí? Y los triglicéridos en ácidos grasos libres para que tengas mayor fuente de energía. Entonces es considerada prácticamente el sistema de defensa o de supervivencia. Y el parasimpático, el sistema que regula las funciones vegetativas, ¿ya? Aunque también podemos decir que el sistema simpático no todo es total, sino que también el sistema nervioso simpático regula la presión arterial normal, ¿no? De modo que modula, de modo que hay un adecuado flujo de sangre hacia los tejidos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. Siguiendo, vamos a ver acá, vamos a hablar del sistema nervioso entérico, ¿ya? Vamos a ver, esto realmente no forma, hay bastante discrepancias, ¿no? Que si forma parte del sistema nervioso autónomo o no. El sistema nervioso entérico se encuentra en la pared del tubo digestivo, ¿ya? Viene a ser la inervación intrínseca del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque se encuentra en la pared. Cuando ustedes han llevado histología, recuerden que la pared del tubo digestivo tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿no es cierto? Y que la capa muscular tiene una capa circular y una capa longitudinal. Entonces, entre la capa mucosa y la capa muscular circular se encuentra el plexo submucoso o plexo de Meister, ¿sí? Y entre la capa circular y la capa longitudinal se encuentra el plexo mioentérico o de Auer. El plexo submucoso se encarga principalmente de regular la secreción de las glándulas de la mucosa del tubo digestivo. Eso lo vamos a profundizar más cuando veamos aparato digestivo. Y el plexo mioentérico es el que se encarga de originar la motilidad del tubo digestivo, principalmente los movimientos peristálticos, que son los que propulsan el bolo alimenticio a lo largo del tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano, y los movimientos de segmentación que se dan principalmente en el intestino, que no buscan propulsar el alimento, sino favorecer la mezcla, ¿ya? Viene a ser la inervación intrínseca, es decir, los movimientos peristálticos y de segmentación dependen, ¿no es cierto?, del sistema nervioso entérico. No dependen de la inervación extrínseca, que viene a ser el sistema nervioso autónomo, o sea, no depende de las neuronas postganglionares, sino de acá. Lo que puede hacer el sistema nervioso autónomo, ¿sí?, sí es regular los movimientos peristálticos, o sea, los movimientos peristálticos y de segmentación se van a dar independientemente del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque este sistema nervioso entérico está constituido por neuronas sensitivas, sensibles a la distensión de la pared, que llevan información hacia neuronas motoras o interneuronas, ¿no es cierto?, que son los que se encargan de los movimientos peristálticos. O sea, lo que estimula el peristaltismo es la distensión de la pared, ¿no es cierto?, y la respuesta va a estar dada por neuronas que están en el plexo mioentérico. Lo que hace sí el sistema nervioso autónomo es modular los movimientos peristálticos. El sistema nervioso parasimpático estimula el peristaltismo y el sistema nervioso simpático lo inhibe. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Perfecto. La clase de hoy es bastante corta, ¿ya? Habiendo acabado esta parte, el siguiente tema va a ser ya la transmisión somatosensitivos. Ahí ya vamos a hablar de lo que es tacto, dolor, propiocepción, visión, audición principalmente. Si nos queda tiempo hablaremos de olfato y gusto, aunque son sentidos que no son valorados mucho en la parte clínica, no así la visión y la audición, ¿ya? Dolor, tacto serían las clases que quedan pendientes y que ya hablé con la delegada general. Vamos a avanzar también el día domingo para ir ganando tiempo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctora? ¿Cómo van sus prácticas, doctora Pérez? Usted es jefe de grupo, ¿no? Delegada de su grupo, ¿no? No, es Ariana, pero sí también estoy con ella. Ya. ¿Desde qué Juan? Ariana, con el doctor Quintariano. Ya, ¿cómo van sus prácticas? Sí, exponemos casos clínicos, pero esta semana sí nos falta todavía enseñar los casos clínicos. Ah, ¿les van a enseñar los casos clínicos? ¿No los han desarrollado todavía? El de la semana anterior sí. ¿Quién está en el grupo de la doctora? Levanten la mano. Nadie más.
El resto, ¿en qué grupo están ustedes, por ejemplo, doctora? Doctora, ¿en qué grupo están ustedes? En el grupo del doctor Ruiz. Araujo. Araujo, ¿qué han avanzado el doctor Araujo? ¿En caso clínico? Sí, lo que nosotros hacemos en clases es nos da un poco de clases teóricas para poder avanzar con la práctica, porque nuestro de la práctica está, es una hora de Ya, ¿qué han avanzado? A ver. hemos hecho todo lo que es sistema nervioso central y hoy día hemos avanzado un poco de todo. Pero cada clase les tomamos casos clínicos. Ya, de los casos clínicos que habíamos colgado, ¿no es cierto? Y ya los han desarrollado bien. Sí, solo nos referían en esta semana. Ya. ¿Y a qué diagnóstico llegaron en los casos clínicos de neurología? Por ejemplo, en este caso vemos todo lo que son síndromes, adicional a ello, La lesión del niño, ¿qué tipo de lesión era? ¿Cuál era el sitio de la lesión? ella es síndrome del cerebro, porque en el cerebro. Cerebelo, ya. Un síndrome cerebeloso. ¿Pero qué parte del cerebro estaría afectada? Era específicamente en el vértice, ¿Por qué? porque como el doctor más no mencionó de que no podía hacer una ACV, porque en ese tiempo se trataba de un niño, y normalmente los de esa edad son con un trauma. Entonces, el cerebro se encarga de los movimientos. ¿Pero no puede ser una malformación, una neurisma o algo? No, porque ahí mismo menciona de que había sido frente a una caída. Ya, pero tío, o sea, perfecto, o sea, te digo, es un síndrome cerebeloso. Pero yo te puedo decir que un síndrome cerebeloso, el paciente puede tener dismetría, ¿no? O sea, puede tener una prueba índice nariz afectado. Claro, En otras palabras, ¿por qué no podría ser un síndrome cerebeloso que te compromete el espino cerebelo? Porque esa también es una lesión cerebelosa, ¿no? El paciente puede mantener, o sea, ¿qué les hace pensar que ese síndrome cerebeloso era el vermis? Esa sería la pregunta, ¿por qué es el vermis? Lo que han desarrollado ahí, bueno, ¿por qué es el vermis? Está, que es un síndrome cerebeloso, sí. Que está afectado el vermis también. ¿Por qué está afectado el vermis? ¿Cómo sabes que está afectado el vermis? él estaba consciente y orientado, pero el problema era que al momento de que cuando en la visualización era muy inestable. ¿Ya? Y más que todo en la vértice lo que se controla es la postura y el movimiento. Perfecto, ya. Pero vemos una parte, postura y movimiento. Pero si el vermis afecta la postura y el movimiento, ¿por qué no está, por qué las maniobras de índice nariz eran normales? ¿Por qué las maniobras índice nariz eran normales? ¿Qué más dice ahí? Por ejemplo, sí, a ver. Ella porque sabía lo que sería una lesión en los hemisferios cerebelosos. O sea, no era tanto motor. Ya. Pero yo te podría decir, ¿qué pasa? Pero de repente tú tienes un síndrome cerebeloso, un paciente que de repente no tiene problemas de ejecución pero no planea. ¿Por qué? A ver, la doctora. Ahí. O sea, si por ejemplo el paciente hubiera tenido la maniobra índice nariz afectada, ¿tú qué pensarías? ¿Qué parte de los hemisferios cerebrosos están comprometidos? Pero qué parte, si estaríamos hablando de una hemiparesia. No, mi parecer no, el síndrome cerebroso no va a cruzar mucho con eso. Te digo, o sea, vas bien, o sea, digo, para resumir, el paciente tenía compromiso de la postura y dice que no es cierto que la maniobra índice nariz no había problemas. Si hubiera habido compromiso del área, o sea, de la maniobra índice nariz, ¿qué áreas del hemisferio cerebeloso estarían comprometidas y por qué?
Pues si fuera el pensamiento así, yo te digo, no, pero te puedo decir, no está pero dudo, ¿no? Porque también no está comprometida la mayor índice de nariz. Claro, pero como les menciono, es que no era tanto problema. Que no era más que todo en los bloques frontales, que en esa parte se podría decir que era parte motora, entonces está. Ahí la idea que quiero transmitir es lo siguiente, o sea, prácticamente es verdad, es un síndrome cerebeloso, ¿no? Pero ahí te dice que las maniobras, por ejemplo, índice nariz no están afectadas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa función, ¿qué parte del cerebelo se encarga de la ejecución motora? Esa es la respuesta, pero o sea, hacer una pregunta abierta es como para que lo puedan desarrollar más con el docente, ¿no? Porque te preguntaría, pero doctora, si es un síndrome cerebeloso, ¿por qué no está afectada, ¿no es cierto?, en la maniobra índice nariz? Y la doctora dice, muy bien, doctor, porque de repente no están comprometidos los hemisferios cerebelosos, en parte, ¿no? Y entonces yo digo, y entonces, ¿qué parte del cerebelo, o si hubiera estado alterada el índice talón nariz, qué parte del hemisferio cerebeloso estaría comprometido? O sea, una lesión más extensa, ¿no? Pero es fácil, a ver, Bernie, ¿qué dices tú? Doctor, ¿tú qué dices? Se supone que lo que va a ser la parte de vermis y la parte de los hemisferios está lo que es el espino cerebelo, Ya. que da para lo que va a ser la parte de lo que es, pues primeramente lo que es regulación del movimiento. ¿Quién hace la regulación del movimiento? Se supone que allí participan lo que van a ser las neuronas tanto de las fibras mucosas y esas que van a ser para lo que van a ser las neuronas de Purkinje y las de la granulosa que van a hacerlo. Ya que, o sea, se supone que el cerebro en sí hace una copia del plan para así modificar lo que es ese movimiento. Ahí la idea fundamental así es clara, ¿no es cierto? Por eso digo, es la aplicación. Porque está afectado el vermis, pero no están afectados los hemisferios. Yo sospecharía que están afectados los hemisferios, sobre todo el espino cerebelo, si el paciente tuviera una alteración de la maniobra índice nariz. ¿Tú sabes cómo es la maniobra índice nariz? ¿Se aplicó el doctor o no? ¿Se aplicó las maniobras? Es que, pues digo, entras un poquito, pero no podemos llevar un caso clínico, como yo les digo a ustedes, está bien porque se vayan acostumbrando, ¿no? Pero meterles un caso clínico si no saben ni semiología, pues es confundido, ¿no? La maniobra índice nariz, tú le pides al paciente que se pare y que te comience a hacer esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo hacer la maniobra índice nariz, yo estoy evaluando el espino cerebelo. ¿Cuál es la función del espino cerebelo? ¿Ah? Ya, ¿cómo afina los movimientos? No, le habíamos dicho, cuando yo les he mostrado su esquema motor general, la orden nace de la corteza, ¿no es cierto? Así hemos dicho, o sea, se planifica en la corteza motora suplementaria, se planifica en los ganglios basales, se planifica en el cerebro cerebelo, pero las órdenes salen de la corteza, ¿no es cierto? Primera neurona hacia la motoneurona alfa, que es la que produce la contracción del músculo, y la contracción del músculo produce movimiento, pero al producir movimiento está llegando también información aferente, ¿no es cierto?, de los propioceptores. Entonces el espino cerebelo lo que te hace es comparar lo que se ha planificado a nivel de ganglios basales, de cerebro cerebelo, con lo que estás ejecutando para hacer los ajustes necesarios. Cuando un paciente tiene una lesión del espino cerebelo, tú le pides, te va a hacer esto. O sea, ¿tiene la idea? Sí, ¿no? Tócate la nariz. ¿Sale la orden? Sí, porque la vía córtico-espinal está indemne, pero no puede hacer los ajustes, ¿no? O sea, tiene la idea, ejecuta, pero se va, ¿no? Eso se llama dismetría. Entonces, cuando te dicen en el caso clínico que está afectada la postura, como dices tú, perfecto,
El floco y el nódulo regulan los músculos del tronco, los proximales, ¿no? Interviene en la motilidad fina, está fallando, ¿no? Y hay una lesión del floco nódulo, pero no hay dismetría. El paciente, ¿por qué? Porque el espino cerebelo está indemne. Esa sería la respuesta. Y la otra lesión, ¿cuál era la que se cae? ¿A qué conclusión llegaron? Era una lesión del que enseñaba del profesor de anatomía que se cae, etc. Allá, ¿Dónde estaba la lesión? Una lesión frontoparietal. ¿Ya? Justamente por un daño en la arteria media cerebral. Perfecto. Y también daño entonces ¿Y a qué se debía la sintomatología del paciente, en resumen? como lo que era la arteria motora, como era el lóbulo, la parte frontal, que está encargado de todo lo que es a nivel motor. Y en este caso eso equivalía a la hemiparesia contralateral. Ahora el paciente decía que podía tener, solo eran movimientos en la parte, tenía una parálisis espástica, lo que el doctor emocional de la primera neurona, entre ellos, las explicaciones serían hemiparesia espástica. Claro, pero ¿cuál es esa explicación? O sea, yo creo que desde el punto de vista anatómico va bien, o sea, todo ese tema de la arteria, perfecto. Pero ¿por qué el paciente tenía la hiperreflexia y la hemiparesia por espasticidad? Como el tema por él, porque hubo un daño ahí y adicional a esto, el paciente tenía lo que era un mecanismo material. Ese es el tema. Yo creo que la parte de la fisiología. A ver, Pernia, ¿por qué? ¿Cómo explicaron los Sí, signos? hubo un daño en la primera neurona motora que inhibe a la segunda neurona motora y eso genera que esa respuesta del paciente. No, eso no es lo mismo. Es que yo digo, eso, o de repente yo tengo que ver, ¿no? O sea, tú me has hablado, pero tú me has hablado. O sea, yo digo, el paciente, ¿por qué tiene hemiparesia? ¿Sabes lo que es hemiparesia? ¿Qué es? ¿Por qué pierde la movilidad? Por un daño en uno de los hemisferios. Ya, pero ¿por qué? O sea, el paciente lo que tiene es una hipertonía. O sea, el paciente no es una debilidad realmente o falta de movimiento, sino como dice la doctora, o sea, no es lo mismo. O sea, si yo lesiono la primera neurona motora, yo no inhibo a la motoneurona gamma. Y la motoneurona gamma es la que hay inervación aquí. Recién entiende la idea. Aquí hay inervación a la motoneurona gamma. ¿Y quién llegar a eso? A mí no me importa. Realmente, yo le digo, chicos, a mí no me importa mucho el cuadro clínico como para que me sepan el lugar de lesión. Solamente enfocado acá, porque yo sé que es difícil para ustedes, no dominan todavía los términos completamente, ¿no? Un caso clínico bien interesante cuando lleven fisiopatología, fisiología, ¿no? Clínica, entonces ya, me ubiqué. Pero acá la pregunta clave es, ¿qué hace la motoneurona gamma? Llegar a eso. O sea, la lesión fue corteza, perfecto, de la arteria media, ¿no es cierto? Murió esta neurona. Pero la falta de la ausencia de movimiento del paciente, ¿qué es lo que tiene realmente? Es un uso muscular hiperexcitable. Porque la motoneurona gamma, ¿no es cierto?, da inervación al uso muscular. Hemos dicho, mantiene la excitabilidad del uso muscular, lo mantiene hiperexcitable. ¿Para qué? Hemos dicho para que el uso muscular siga descargando a lo largo de toda la contracción, porque tiene que tener información. Si se lesiona tu primera neurona motora, que dice que la motoneurona gamma está liberada, o sea, tú tienes un uso muscular hiperexcitable. O sea, apenas haces acá, se va a contraer, ¿no es cierto? Y entras en un clonus, ¿no? Porque se tira el tríceps también, entonces estás en ese juego. O sea, no es realmente una debilidad, sino que es espacial, es algo hipertónico. Eso es la principal causa, ¿no es cierto?, desigual. Entonces, si tú me dices, ¿por qué el paciente, a ver, yo lo evalúo, el paciente tiene hiperreflexia y hipertonía? ¿Por qué? Porque el uso muscular es hiperexcitable. ¿Por qué el uso muscular está hiperexcitable? Porque la motoneurona gamma se encuentra liberada de toda acción inhibitoria de la primera neurona motora. Por ende, yo ya calculo que mi lesión debe estar en corteza. Lo que has hecho está bien, o sea, ya lo todo, pero desde el punto de vista fisiológico lo que interesa es esa respuesta. ¿No? Tercer caso. Parkinson. Era Parkinson, ¿no? ¿Por qué el paciente tenía toda la sintomatología? La doctora ya respondió bien. Está bien, doctora, sino que vamos a ir, pero yo quiero que la pena hablar con los doctores que me implicara eso nada más. O sea, no cosas muy grandes para que no se pierdan. ¿Por qué era un Parkinson?
conclusión llegar? ¿Tu grupo quién es, Sabrina? Señala, tú lo vas a quién es tu grupo. Véndelo, a ver. Dime nada más, ¿Deñac es tu grupo? Deñac. Ya, ¿quién más? También. ¿Quién más de atrás? La autora, que sí es. ¿La autora de atrás también? Ya, aquí es el grupo de 4. ¿Quién más? Y te miran, ¿ah? ¿Quién es? Sí. Ya, doctor, a ver, saca cara como varón por las chicas, a ver. ¿A qué conclusión llegaron del Parkinson? ¿Por qué Parkinson no Parkinson? O sea, eso, yo digo, ¿cuál es una característica, qué caracteriza al Parkinson, no es cierto? Por ejemplo, una característica del Parkinson viene a ser su bradicinesia, ¿no es cierto? Su dificultad para iniciar el movimiento. ¿Por qué crees? En un parkinsoniano, o sea, no voy a entrar al tema del déficit de la dopamina por la sustancia compacta que me va a inhibir al estriado, que si el estriado no se encuentra inhibido aumenta su inhibición sobre el tálamo, de modo que ya hay efectos estimulantes hacia la corteza, y por eso el parkinsoniano usa con rigidez, o sea, usa con una hipertonía distinta, ¿no? ¿Por qué crees que el parkinsoniano, en forma simple, tiene problemas para iniciar el movimiento? Entonces se llama bradicinesia lenta, ¿no? ¿Por qué? Yo te diría más, ¿cuál es la función de los ganglios basales? Ya, o sea, sencillo, ¿cuál es la función del ganglio basal? De los ganglios basales. ¿Cómo me podrías decir una palabra nada más? ¿Ah? No, necesariamente. ¿Qué dice Pernia? Función de los ganglios basales. ¿Qué mides tú? Una palabra nomás. ¿Ah? Pero no, pero ¿en qué parte del movimiento, del esquema, en qué parte del esquema motor participa? ¿Qué dices tú, doctora? ¿Nada? No tanto. ¿Tú tienes? Una palabra más quiero. Por ahí, pero ¿tú qué dices? A ver, ya dale, ya su primera. Pero ¿cuál sería, si tú me que definir una función de los núcleos basales? Y lo hemos repetido varias veces. Está en la propiedad. Saca acá. Planificación. Principalmente, planificación del movimiento. O sea, casi decían, es una persona que tiene una lesión de ganglios basales, la programación de las secuencias motrices lentas, ¿no? Se demora. Por eso el parkinsoniano es lento, se llama bradicinesia, tiene problemas, como que piensa mucho para iniciar un movimiento. La rigidez del parkinsoniano, ¿qué se debe? Precisamente pierde dopamina. Pierde dopamina, no inhibes al estriado. ¿Cierto? El estriado, ¿qué pasa con el globo pálido? ¿Han visto todo eso en la vida? Sí, no vemos mucho. Vamos a repasar los casos clínicos que están en el audio, ¿ya? Pero yo creo al menos que se den esa idea, pues. O sea, si yo sé, entonces ya, si yo sé que los ganglios basales se encargan de la planificación, ya tengo una idea por qué son la sintomatología, ¿no? Si yo sé que el cerebro cerebelo se encarga de planear, si yo sé que el espino cerebelo se encarga de preparar la ejecución motora, si yo sé que el flóculo y el nódulo se encargan de los movimientos oculares y del equilibrio, o sea, porque el paciente tiene nistagmus, tiene problemas de ataxia, ¿no? Que ni saben lo que es ataxia, seguro. ¿Saben lo que es ataxia? Falta de coordinación. Esto verán después. Agnosis, aplasia, es parte del curso. La idea es esa. O sea, ver más o menos aplicar el caso clínico no tanto dedicado más a fisiología para entender un poco más, ¿no? No tanto síntomas. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Hasta ver la clase. Entonces, corto.
preguntas, quejas, observaciones. ¿Quiénes son el grupo del doctor Hidalgo? Ruiz. ¿Quiénes son de Ruiz? ¿Nadie? ¿Todos son de Tantaleán? Arauco. ¿Todos son de Arauco? ¿No? Tantaleán. ¿Cómo vamos a notar Tantaleán? Bien, pero se centra más en explicar las partes. Ya, qué positivo. Claro, es que quiero comparar porque me han dicho lo mismo, ¿no? Que sí me han dicho un compañero de otro grupo. Porque algunos de los todos nos piden que, o sea, expliquemos la misma cosa, pero pasa mucho. Y la fisiología en sí, muy poco. No, qué buen dato para decirle al doctor. Hoy tienen los trabajos, le comento algo al respecto. ¿Ah? Le comento algo al respecto porque no. Mira, habla, ya, ¿qué me vas a decir? Porque hay grupos, o sea, ha venido una delegada también del doctor Tantale. Entonces dice, me habló, entonces yo no quiero quedar mal, porque o sea, yo hablo con el doctor también el tema de los trabajos, ¿no? Pero ahora me dice que hay un grupo de los mismos que he dicho que sí que están de acuerdo con los trabajos. Entonces ya me parece pues un tema medio... ¿Qué pasa con los trabajos? No, lo que pasa es que nosotros no estamos conversando que, o sea, que ya no tengo trabajo porque también nos va a pasar ¿Cuándo has hablado con Salinas? no he coordinado, ¿no? Ya habla con ella, porque ella me salió una sorpresa. Que hay un grupo que sí quiere trabajos. Ariana Mesa sí está hablando con Salinas. ¿Ah? con Lucy. Ya, pues digo, hablen bien y me lo dices porque no podemos estar jugando así, pues, porque o sea, ella sí me explicó, pero ahora me dijo que hay, no sé, que han dicho que sí, que con los trabajos, que es poco. Entonces pónganse de acuerdo. De los Sí, o sea, me ha sorprendido. Pues. Entonces, yo veo cuando tocan, entonces, si ahora quieren trabajo, entonces no es un juego, pues, ¿no? Entonces tomen una posición, pero sí bien, y se habla. Porque sí me ha sorprendido lo que me ha hecho Salinas hoy día. Porque ella en primer momento insistía que mucho trabajo, entonces yo he dicho, hablamos del doctor Tantaleán que hizo, bueno, que los marcos conceptuales sean para los alumnos, como método de estudio, porque que no le quite, que sea solamente lo necesario, ¿no? Pero ahora me ha dicho que hay un grupo que sí quiere los trabajos, que no es mucho, le ha dicho. Sobre todo el de los videos, no sé, no. Es que creo que, o sea, los delegados querían proponerle al doctor Tantaleán que ya no haya pasitos, pero que sí haya trabajo. Ah, bueno, es que... Pero eso es sería de consultarle con ustedes. el doctor. Entonces, pero ¿quién? Sí, pero, o sea, en todo caso, traten, yo voy a mandarle los lineamientos generales al doctor nomás. O sea, que traten la medida de lo posible, ¿no? Que nosotros el aula virtual hasta ahora nunca le hemos gustado mucho, ¿no? Que nosotros reforzamos más las otras partes, no como la cirugía que la memoria, ¿no? Pero al final tiene libertad de cátedra, pero ya hablen eso con él. Sí, con él. Coordinaríamos con esos turnos, ¿sabes? Habla bien, porque Salinas vino a hablar hoy día, ¿no? Me sorprendió un poco. ¿Ya? Bien, preguntas hasta ahí. Ninguna. Quedamos ahí. Entonces, el día domingo vamos a hacer clase de transmisión de neuromatos sensitivas y luego vamos a hablar de receptores, vamos a hablar de dolor y temperatura. ¿Ya? Así vamos a ir avanzando. Gracias, doctor. Cualquier observación, cualquier queja, con sus delegados.